7. Pues desde luego no es un pasaje que habla del matrimonio, pero habla de dos compañeros, ¿verdad? Y de eso estamos tratando en esta mañana. Y la palabra del Señor dice: su paje de armas le respondió: haz todo lo que tu corazón te dicte. Ve, pues aquí estoy a tu disposición. Este pasaje nos habla de una batalla, de una situación muy difícil en la cual se encontraba Jonatán, pero él tenía como compañero a un paje de armas, ¿verdad? Y este joven le responde: haz todo lo que tu corazón te dicte, ve y aquí estoy yo a tu disposición. Yo creo que el matrimonio de alguna manera tiene que ser así, ¿verdad? Entramos en batallas, como hemos oído, en dificultades, pero tenemos que entender que tanto el esposo como la esposa se convierten en una ayuda, en un compañero incondicional, ¿verdad? Alguien que está ahí siempre dispuesto a pelear la batalla juntamente con el otro. Amén. Cuando yo oía lo de la humildad, me ponía a pensar, si yo hubiera sabido lo de la humildad, me hubiera evitado muchas cosas duras, ¿verdad? Muchas situaciones difíciles, mucho llanto, mucho enojo, mucha amargura, muchas cosas así tan feas que tuvimos que pasar, pero que el Señor en su misericordia nos ha ayudado, ¿verdad? Quizá no seamos humildes al 100, pero yo creo que con la trabajada que el Señor nos da, vamos aprendiendo, ¿verdad? Y vamos encauzándonos, vamos siendo realmente nosotras las mujeres de alguna forma ese complemento que nuestros esposos necesitan. Dice que el paje de armas era más que un ayudante o criado, era realmente un leal compañero de lucha. Y eso me llamó a mí mucho la atención, ¿verdad? Que en el matrimonio llegamos a ser nosotros compañeros de lucha. Cuando hablamos de los matrimonios para el servicio al Señor, estamos hablando de que el Señor requiere de nosotros algo muy importante. Y lo que es sumamente importante es la madurez. Cuando nos casamos, nosotros creemos que ya teniendo 20, 22 años estamos maduros para enfrentar las circunstancias del matrimonio. Pero realmente, hermanos, la madurez se va adquiriendo paso a paso. Y en el matrimonio tenemos que alcanzar una madurez como individuos, o sea, como personas individuales, ¿verdad? Para poder encajar con el otro. Porque si siempre somos niños, siempre tenemos actitudes, reacciones de niños, seguramente no vamos a llegar a ningún lugar. Y más aún si los dos tenemos esas actitudes, ¿verdad? De niños. En algún momento se da que uno de los dos se porta como maduro y el otro como inmaduro. Y tal vez el que se porta como maduro va jalando un poco al inmaduro, pero también es cuestión de que no siempre debe ser uno el que reacciona como maduro y el otro todo el tiempo haciendo berrinches, caprichos, teniendo reacciones de niño, porque tampoco se va a llegar a ningún lugar, ¿verdad? Es necesario que ambos vayan madurando con la ayuda del Señor. Y yo creo que uno de los puntos importantes que vimos es la humildad. Para servir al Señor no se necesita únicamente la madurez como individuo, sino como matrimonio. Y la madurez como matrimonio al final da un testimonio pleno de lo que el Señor va haciendo y ha hecho en nuestra vida. Porque si individualmente nosotros podemos testificar de las cosas grandes que el Señor hace en nosotros, pues como matrimonio testificar es doble aún, ¿verdad? Porque hemos podido entendernos, hemos podido caminar juntos
durante muchos años. Hoy vemos a una pareja que tiene 20 años, pero aquí hay parejas que tienen 40, 50 años, quizás 60 años, y eso ha sido un desafío para poder llegar hasta ese momento. Es muy triste oír que una pareja tiene 3 años, 5 años y ya no se soporta y quiere divorciarse. Pero eso puede darse en el mundo. Ya en el ambiente cristiano ya eso no debe darse, ¿verdad? No debe darse, no es permitido darse. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de madurez, estamos hablando de alcanzar sabiduría. Y la sabiduría que el Señor nos ofrece es una sabiduría infinitamente superior a la sabiduría del mundo. La palabra del Señor nos enseña que el Espíritu Santo nos va dando a nosotros esa sabiduría, ese conocimiento, esa inteligencia, esa revelación que nos va haciendo a nosotros pues personas maduras. Pero también en la vida cotidiana nosotros tenemos que ir alcanzando sabiduría. Y la sabiduría no es más que aprender de las situaciones que nosotros vivimos, de las experiencias que tenemos y también de las experiencias que otros viven, para no caer en los mismos errores siempre, ¿verdad? Porque si tropezamos una vez en esta piedra y volvemos a tropezar y volvemos a tropezar, pues seguramente no estamos nosotros adquiriendo sabiduría. Entonces, cuando hablamos de sabiduría no es la cosa imposible, es necesariamente ponerle atención a las situaciones que vivimos y aprender de ellas para no cometer los mismos errores. Luego podemos pensar que un individuo inmaduro, sea lo contrario de lo que se requiere en los matrimonios para el servicio al Señor, el individuo inmaduro va a hacer cosas incorrectas, ¿verdad? Y realmente si los dos individuos son inmaduros, seguramente el matrimonio va a ser inmaduro. Van a haber problemas, van a haber discusiones, van a haber pleitos, van a haber cosas feas que al final de cuentas van a dañar a los dos individuos, pero van a dañar también a los que ya nacieron de esa relación. Yo he escuchado a mi esposo decir, y quizá yo muchas veces tuve que tratar de entenderlo, y él decía, hay que discutir para llegar a acuerdos, no hay que discutir para pelear, ¿verdad? O sea, sí tiene uno el chance de discutir, pero para ponerse de acuerdo. Y cuando uno es inmaduro, qué acuerdo ni qué nada, ¿verdad? Lo que uno quiere es vencer al otro, ganar el pleito, a como dé lugar, a mordidas, a aruños o a como sea, pero ganar el pleito. Y eso realmente lo que lleva o a lo que conduce es a una separación, porque las heridas se provocan, ¿verdad? Quizá cuando hay algo que a uno no le parece y el otro no le da la razón, lo que uno hace es tratar de herir la dignidad del compañero, de tal manera que descarga uno su enojo, su molestia, y quizá el otro hace lo mismo. Entonces se va fracturando esa confianza, ese amor, esa cercanía, a tal grado que las heridas se vuelven tan grandes que uno cree que no puede seguir viviendo con esa persona. Yo veo que la inmadurez hace que no podamos resolver. Por eso es que a los 3, a los 5 años, la gente quiere separarse, porque la misma inmadurez hace que no entremos en razón y que quizá no busquemos ayuda también. Vamos a buscar ayuda, vamos a ministrarnos. En la iglesia sabemos que hay una puerta que nos da posibilidades de entendimiento, pero por la inmadurez o la falta de humildad nosotros no queremos acceder a eso, y entonces se complica más el problema. Nos lleva a un agotamiento, nos lleva a una molestia, nos lleva a una frustración y nos lleva realmente
al debilitamiento de nuestro matrimonio. Y el problema, hermanos, es que ya el matrimonio no es solo para nosotros, sino que ya es para el servicio también al Señor. Tenemos que entender que nuestro matrimonio no es solo para que lo disfrutemos nosotros, es para que podamos honrar el nombre del Señor. Amén. ¿Puede darle usted un aplauso al Señor? Si nosotros no tenemos madurez, fíjense que la madurez dice que es una edad o un momento en el cual una persona adquiere buen juicio y prudencia, lo que implica una autonomía, conductas apropiadas a las circunstancias, ponderación y equilibrio, estabilidad, responsabilidad, cercanía afectiva, claridad en objetivos y propósitos y dominio de sí mismo. Eso es madurez. Hay otra definición y dice que la madurez es la sazón de los frutos, buen juicio o prudencia, edad de la persona que ha alcanzado su plenitud vital, aunque no haya llegado a la vejez. O sea, hay viejos que son inmaduros y hay jóvenes que son maduros, ¿verdad? Entonces, la edad no implica mayor cosa. Lo que implica madurez es que nosotros podamos actuar apropiadamente. Estábamos oyendo al apóstol Edwin que nos hablaba sobre la razón. Nosotros nos movemos mucho por sentimientos, no por razón. Me molesta algo y así reacciono. No analizo cómo reaccionar. La Biblia no nos habla de grados de madurez espiritual, más que dice del ser niño, tomar leche, y ser un adulto y tomar alimento sólido. Pero realmente, hermanos, nosotros tenemos que entender que la vida cristiana, el conocimiento del Señor, la cercanía al Señor, la búsqueda, el refugio, la confianza en el Señor, nos tiene que ir perfeccionando paso a paso. Él ha prometido que hay cosas secretas, grandes para nosotros, pero no se las va a dar a los niños, no se las va a revelar a los inmaduros, porque hay cosas que quizá nosotros tenemos que digerir plenamente para poder trasladarlas a los demás. Y como matrimonios el Señor nos llama realmente a ser pilares en la obra del Señor para poder bendecir a otros matrimonios, a otras vidas. Entonces tenemos que dejarnos nosotros trabajar por el Señor. Dice Filipenses 3:15, así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud, y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Cuando habla de perfectos aquí, está hablando de no ser ya niños, sino que podamos nosotros ser capaces de correr la carrera cristiana, la carrera espiritual, la carrera ministerial, la carrera del servicio. Fíjense que un niño no puede ayudar a un adulto a conducirlo, ¿verdad? Y un niño no puede conducir a otro niño. Un fracturado no puede conducir a otro fracturado porque los dos están mal. Entonces tenemos que fijarnos nosotros la meta de madurar, pero al decir que debemos madurar, tenemos que decir que nos tenemos que despojar de muchas cosas que nosotros mismos traemos en nuestra formación como personas. El tiempo es corto, pero realmente, hermanos, la formación que a nosotros nos dieron en nuestra casa, en nuestra familia, no pudo haber sido la mejor. Venimos con muchas cosas en nuestra vida, pero así nos amó el Señor, así nos llamó el Señor, y ahora Él quiere cambiar lo mal formado que nosotros venimos y nos quiere hacer nuevas personas para la honra y gloria suya. Amén. ¿Puede darle un aplauso al Señor?
Bueno, hay muchas características de la madurez cristiana, pero yo solo quiero hablarles de dos. Y una es, la madurez cristiana nos va a exigir a nosotros más fruto y menos obras de la carne. Cuando hablamos de más fruto, estamos hablando de Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu. Y cuando hablamos de obras de la carne, estamos hablando de Gálatas 5:19. Entonces, ese es un parámetro que nosotros tenemos en la vida espiritual, en la vida de matrimonio. Entre más fruto nosotros demos, seremos más maduros. Entre más obras de la carne se manifiesten en nuestra vida, seguramente somos más inmaduros, ¿verdad? Es sencillo. Tenemos que entender también que el impacto que nosotros provocamos fuera de la iglesia, puede ser dentro, pero nosotros estamos llamados a hacer una tarea de evangelización. Y el impacto que nosotros llevamos o la influencia que nosotros llevamos fuera de la iglesia es proporcional a la manifestación de nuestra madurez. La gente cree si ve en nosotros un buen testimonio, si ve actitudes de madurez, y la gente no cree o se burla o su actitud es contraria si ve en nosotros actitudes de inmadurez, ¿verdad? Era lo que decía, no sé si el apóstol Edwin o mi esposo, que la gente dice, bueno, y no que es cristiano, bueno, y no que predica, bueno, y no que sirve, bueno, y no que va. La gente tiene los ojos puestos siempre en el cristiano. Entonces significa que nosotros tenemos una gran responsabilidad de dejar de ser niños, de dejar de ser inmaduros y buscar la madurez. No hay para dónde, hermanos. Amén. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Dios nos proporciona los recursos para llegar a ser maduros. Dice 2 Pedro 1:3, su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Miren qué precioso eso. Y dice, todo el crecimiento viene por su gracia a través de él. Entonces, nosotros somos responsables de escoger si queremos llegar a ser maduros o si queremos quedarnos siempre siendo inmaduros, caprichosos, haciendo berrinche, peleando por todo, discutiendo por todo, o sea, no buscando el dominio propio, sino dándole largas a nuestro propio mal carácter, como decían ellos. Esto es un desafío, ¿verdad? Porque realmente el Señor nos llama a alcanzar la madurez. No podemos quedarnos todo el tiempo como niños. Dice la palabra del Señor en Efesios 4:22 al 24. Ahí hay una fórmula. Y esa fórmula dice que nosotros, en cuanto a la pasada manera de vivir, debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice que debemos renovar el espíritu de nuestra mente. Y dice que debemos vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí está la fórmula. Uno es despojados del viejo hombre. El otro es renovados en el espíritu de vuestra mente. Y el otro es vestirnos del nuevo hombre. O sea que el mismo Señor a través de su palabra nos está dando la clave. El asunto es que nosotros tomemos la decisión de hacer lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Cuando hablamos de despojados, yo no me quiero detener mucho en eso porque yo creo que se ha predicado mucho sobre esto, pero quiero hacer referencia para entrar a lo que quisiera dejar en su corazón. Cuando hablamos de despojados del viejo hombre, es que debemos darnos cuenta de nuestra forma de actuar
de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de actuar y ver que la forma natural, carnal en la que muchas veces vivimos, actuamos o nos movemos es todavía dominada por nuestra naturaleza pecaminosa, la cual es muy hostil contra el Señor. Cuando el apóstol Pablo habla de que nuestra mente inconversa provoca hechos pecaminosos, está hablando de que esta vida, esta manera de ser como nos encontró el Señor, tiene que cambiar. No puede seguir así. Podemos tener 5, 10, 15 años de cristianos y podemos seguir viviendo como vivíamos antes. Y eso no puede ser. Y les voy a decir por qué no puede ser. Porque la palabra del Señor nos habla que el Señor nos llama para meternos en una tierra que fluye leche y miel. O sea, donde haya bendición, gozo, paz, ¿verdad? Aunque no tengamos los recursos de un millonario, pero si tenemos esa paz, ese gozo y esa bendición, nosotros vivimos mejor que cualquier persona que es millonaria. Amén. Pero ¿qué pasa con nosotros los cristianos? Como no queremos despojarnos de las cosas del viejo hombre, seguimos viviendo amargados, tristes, dolidos, molestos, inconformes. Y entonces no estamos viviendo en la tierra que el Señor ha prometido. Pero como que nos acostumbramos a vivir de esa manera y no queremos salir de eso. Entonces no vamos a avanzar. Nosotros tenemos que pararnos, hacer un alto, revisar la forma en la que vivimos y si estamos viviendo mal, procurar cambiar. Amén. Quitar todo eso. Y alguno me dirá, ay, mire, mi papá tenía ese mal carácter heredado de su papá y ese papá del otro papá y en fin, la cosa es que yo tengo ese carácter. Y dice que el carácter se cambia, el temperamento no. No, en el Señor todo se cambia. Amén. Tiene que cambiarse, porque la obra que el Señor hace es una obra sobrenatural. Amén. No es una obra que a la fuerza yo tengo que decir, es que yo tengo que cambiar y tengo que hacer. No, el Señor nos da las armas, pero nosotros también tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Amén. Entonces tenemos que despojarnos de eso. Y luego sé que ese es un proceso, el ir dejando de ser. Porque si dice la palabra, si antes robabas, no robes más. Pero yo le voy a decir, si antes por cualquier cosa se enojaba, pues ahora ya procuren no enojarse por cualquier cosa. Si antes por cualquier cosa peleaba, pues ahora tiene que procurar evitar pelear por cualquier cosa, ¿verdad? O nosotras las mujeres que somos tan lloronas, si antes por cualquier cosa llorábamos, pues ahora aguantémonos un poquito, ¿verdad? Porque ya vamos a ver que eso es un problema serio también en el matrimonio, ¿verdad? Dice el segundo paso, renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, tiene que haber un contraste. El estilo de vida anterior, dominado por la desobediencia, y ahora debe haber una nueva capacidad del creyente para adoptar un nuevo estilo de vida, el que dice la palabra. Tenemos que cambiar, pero eso lo va a dar la obediencia a la palabra del Señor. Pero hay algo, si nosotros no aprendemos ese triángulo virtuoso de la obediencia, la autoridad, la obediencia o la sujeción, pues ni siquiera al Señor nos vamos a poder sujetar, hermano. Es bien complicado. Yo me recuerdo que a mí me costaba tanto eso de la sujeción, tanto, hermanos, que hay que sujetarse, pero yo entendía que sujetarse era, pues yo aquí mando y se hace como yo diga. Pero el Señor, a través de mi esposo, me fue enseñando que la sujeción es estar de acuerdo, ¿verdad? Tener el mismo sentir, desde luego dándole su lugar al esposo, pero también que no sea como golpeado el asunto, ¿verdad?
como se acostumbraba en nuestras culturas, ¿verdad? El machismo. Y uno como que vivió eso y entiende muy mal las cosas. Pero la palabra del Señor es tan preciosa que nos enseña con amor para que podamos entender y podamos hacer. Cuando yo entendí cómo era el asunto, entonces sí me gusta, dije yo, ¿verdad? Porque no es golpeado, no es a la fuerza, no es impuesto, es por amor, es con gracia, es con dulzura. Amén. ¿Puede darle un aplauso al Señor? Pero el problema aquí es que no solo nos piden sujeción a las mujeres, sino que también se le pide sujeción al varón, a su autoridad espiritual y sobre todo al Señor, ¿verdad? Entonces es una cosa tremenda, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ir entendiendo y actuando en base a ello. Es necesario, hermanos, verlo de esta manera. Cuando el Señor nos llamó para que nosotros nos convirtiéramos a Él y pudiera venir ese soplo precioso, maravilloso del Espíritu Santo para ir transformando, no es la varita mágica que decía mi esposo. ¡Pling! Y usted cambió. Y ya todo se hizo como en el país de las maravillas. No, es un ejercicio de nuestra voluntad, ¿verdad? Es un ejercicio de nuestras capacidades, de dejar de ser lo que éramos para poder ser lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Amén. Por eso, denle un aplauso al Señor con todo su corazón. Por eso es no solamente como que nosotros pudiéramos tener una ilusión de cambio, no, es que el Señor nos va a meter en procesos para poder cambiar. Por eso benditos los procesos, hermano, porque nosotros le tenemos miedo a los procesos. Ay, ya viene otro desierto. Ay, no, esto sí como que no salimos. No, pero sí, es que tenemos que aprender tantas cosas, tenemos que hacer tantos cambios que el Señor nos tiene que meter en procesos. De lo contrario, no hacemos los cambios. Entonces, es necesario que nosotros estemos dispuestos a cambiar, dispuestos a hacer cosas diferentes. Amén. ¿Verdad? Es necesario. Luego viene vestidos del nuevo hombre, pero si nosotros cambiamos, hay una renovación de nuestra mente, va a haber una actitud diferente, vamos a poder tener una actitud de cambio, favorable al cambio. Si nosotros no renovamos el espíritu de nuestra mente, vamos a estar marcando el paso siempre. Y si marcamos el paso siempre como matrimonio, no vamos a dar el testimonio que se necesita para poder servir a otros y para que haya cambio en otros. Amén. La gente tiene que saber, don Pedro y doña María se daban unas peleadas antes que se oía en todo el vecindario. Pero conocieron al Señor Jesús y desde ese día hubo cambio en su matrimonio. Ahora los vemos servir, pero es diferente, ¿verdad? Ellos con su ejemplo, con su manera de vivir, testifican del poder del Señor en su vida. Amén. Eso es lo que se requiere para alcanzar a otros. No es tanto lo que uno hable, sino cómo uno viva. Amén. Entonces es necesario. Luego que nos vistamos del nuevo hombre. La palabra del Señor dice en Colosenses 3:10, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Yo me imagino que el decir vestidos del nuevo hombre es que el Señor nos va poniendo vestidos nuevos en todas las áreas, en la manera de hablar, en la manera de conducirnos, en la manera de relacionarnos con otras personas, en la manera de reaccionar ante algunas cosas, ¿verdad? Él nos va vistiendo de ese nuevo hombre. Cada día dice que se va renovando. Bueno, al hablar así a la carrerita de todo esto, yo quisiera decirles que como matrimonio, ya hablaban los hermanos apóstoles antes,
al respecto de la importancia que tiene el matrimonio en la iglesia. Y la formación del matrimonio nos lleva a ver que el mismo matrimonio es un proyecto de dos personas en las cuales tiene que estar presente el Señor. Para el mundo puede ser de dos nada más, pero aquí es de tres, ¿verdad? Y no solo porque Él nos dirige, sino porque tenemos la obligación de darle honra y gloria al Señor por todo lo que Él hace en nuestra vida. Amén. Ahora, cuando yo veo lo que ellos planteaban, veo que nos juntamos dos piedras, ¿verdad? Con una forma irregular, pero en el río de la vida, golpe tras golpe, situación tras situación, circunstancia tras circunstancia, vamos acoplándonos, ¿verdad? A tal grado que nosotros tenemos un momento ya en la edad, en el tiempo, que pensamos uno casi como piensa el otro. Ya usted le dice, mire, hay que hacer tal cosa y no está el esposo, y uno dice, híjole, ¿cómo pensaría? ¿Qué haría mi esposo en este momento? A tal cosa, ¿verdad? O él también, ¿qué haría mi esposa? Tal cosa. Ya llega uno a tal grado a tener un engranaje, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir? Un acoplamiento tal que puede uno ya casi pensar como el otro piensa. Y dice la gente que llega uno a parecerse también al otro, ¿verdad? Yo no sé, pero en algunos casos se parecen, como que fueran hermanos y son esposos. Pero esa es una obra que el Señor va haciendo en nuestra alma y también en nuestro espíritu, ¿verdad? A tal grado de entendernos. Ahora yo me pongo a pensar en algo. Si nos casamos dos personas de diferente formación, con diferente pensamiento, con diferente cultura, bueno, con todo diferente, pero no vamos a llegar a 25 años, a 30 años siendo siempre diferentes. No se puede, no se puede. Tenemos que procurar nosotros llegar a entendernos. Hermanos, pero la humildad que hablaba el apóstol Freddy es tan necesaria. Por eso yo les digo, si yo hubiera sabido eso hace muchos años, me hubiera evitado de muchos males. Y quizá les hubiera evitado a ellos también muchas cosas difíciles, ¿verdad? Pero uno va con la autosuficiencia. Pero ahorita yo les digo, en la cultura nuestra allá, los jóvenes de este tiempo, que el Señor los guarde, que el Señor provea una esposa para los varones de su corazón, porque esta generación está pagando la factura de generaciones anteriores. Ahora las mujeres se casan diciendo, yo no me voy a dejar. Y las leyes están a favor de las mujeres, allá y aquí, yo creo que en todos lados. Yo no me voy a dejar. Si me dice algo, lo mando a la cárcel. En fin, ya van pensando en situaciones que son como el costo de una factura que provocaron otros hace muchas generaciones. Pero nosotros como cristianos tenemos que enseñar a nuestros hijos a que debe haber un entendimiento, que la gracia del Señor se pueda derramar en ellos y no vayan con ese pensamiento anticipado de cómo pueden reaccionar ante esa circunstancia, porque sí está difícil. Yo veo pues la situación allá complicada. Tal vez aquí también se está dando, ¿verdad? Pero como nuestro ambiente es allá, pues allá me fijo yo de las cosas que suceden. Entonces, hermanos, el amor nos hace a nosotros que podamos pensar en una empresa, en un vínculo, en un proyecto llamado matrimonio. El apóstol hablaba del hogar. Hay tres cosas: la casa, el hogar y también está la familia, ¿verdad? Son tres cosas diferentes. Pero ¿para qué vivir nosotros en una familia donde no haya un hogar? Donde vivamos como dos personas extrañas o vivamos como dos enemigos. Eso puede suceder en el mundo. En la iglesia no debe suceder eso. ¿Que sucede? Sí, pero no debe.
No debe, porque detrás de nosotros hay una descendencia que viene observando y viene alimentándose y viene siendo enseñada por nuestra forma de conducirnos. ¿Por qué muchos hijos de los cristianos no quieren saber nada del evangelio? Porque en la iglesia somos muy amorosos, muy atentos, muy serviciales, muy cuidadosos, pero en la casa solo entra papá o solo entra mamá y hasta el perrito tiene que meterse bajo de la cama o salir disparado, ¿verdad? Entonces dicen, pues, ¿y qué evangelio? ¿Qué significa eso? Si es lo mismo. ¿O es peor que el vecino fulanito que no conoce nada del Señor y viven en paz? ¿Verdad? Entonces no puede ser. Nuestra vida como hijos de Dios tiene que ser una vida de gozo, una vida de alegría. Y fíjense, hermanos, que el matrimonio tiene diversas etapas, así algo a la carrerita. Y cada etapa tiene su propia crisis. Si usted es recién casado, tiene su crisis. Si tiene 5 años en adelante, tiene su crisis. Y si 10 años, y en fin. Pero lo más duro es cuando llega a la edad de 45 a 60 años la pareja. Ahí se da una crisis bien complicada, porque a la mujer le llegan las enfermedades, los dolores, las quejas, los achaques, y bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Y el esposo como que rejuveneciera. Entonces, miren eso. Ajá. Pero ahí, esa edad, esa etapa, yo por eso no les hablé de los matrimonios más jóvenes, pero esa etapa es la etapa en la que el Señor nos quiere usar a nosotros como testimonio para muchos. Y es la etapa en la cual el enemigo mete un montón de dificultades y de problemas para derrumbar. Aguantamos quizá 30 años de casados con diversas dificultades, pero cuando llega el año 31, 35, ya no quiero vivir con este viejo porque se volvió rabo verde, no sé cómo dicen, ¿verdad? O ya no quiero vivir con esta vieja porque solo quejas y solo achaques es. Entonces, cada etapa del matrimonio tiene su crisis, pero esta tenemos que cuidarla. Tenemos que cuidarla con mucha atención, porque es la etapa en la cual el Señor nos da a nosotros la gracia, la sabiduría y la experiencia para atender a muchos matrimonios jóvenes que vienen con sus propias dificultades. Lo que decía la hermana pastora hace un momento es muy cierto. El Señor nos muele en todas las circunstancias de la vida, pero no porque Él quiera molestarnos, no porque Él quiera destruirnos. Él nos trabaja porque Él quiere que tengamos un testimonio para otros. Amén. Que podamos servir como testimonio para otros. Entonces tenemos que aguantar las sacudidas. No a las primeras de cambio, yo ya me voy. No aguanto a esta vieja o no aguanto a este viejo, yo me voy. No, ¿verdad? Por eso el proceso de la humildad, la estructura de la humildad, para que el Señor nos pueda dar a nosotros la victoria en todo lo que viene a nuestra vida. Amén. Dele un aplauso al Señor. Ahora, en esta etapa se necesita que el hombre tenga el conocimiento respecto a las circunstancias físicas que le suceden a su esposa. Y la esposa también tenga una atención médica o lo que sea, para poder también ella no solo cuidarse, sino atender también las necesidades de su esposo. Es que nos descuidamos, ¿verdad? Cuando vienen las molestias, cada quien por su lado. Ay, mira viejo, ¿cómo sales? O mira vieja, ¿cómo sales? No, seguimos juntos hasta el final. Y por lo tanto tenemos que interesarnos el uno por el otro. Y que el Señor nos ayude, porque no es fácil. Es complicado, pero todo se puede en Cristo que nos fortalece. Amén.
en estos casos, hermanos, que debemos superar esas crisis, el amor de Cristo tiene que invadir nuestro corazón. La gracia del Señor tiene que invadir. Fíjense que hay 3 pilares que nosotros hablamos, ya casi voy terminando. La economía, la comunicación y la vida íntima, ¿verdad? Si nosotros no cultivamos esos 3 pilares desde que nos casamos, hermanos, vamos a llegar quizá a la mitad de la vida y nadie sabe nada del otro. ¿Y por qué te quejas? Hasta ahora te estás quejando y la pobre mujer viene quejándose desde que, ¿verdad? Entonces, tenemos que poner en práctica eso, pero hay algo muy importante, que es la vida íntima, que no solamente es un aspecto sexual, es un aspecto de admiración, de cuidado, de atención, ¿verdad? Cuando decimos de admiración, decía el apóstol Edwin, siempre se señalan los aspectos negativos, los defectos. No, tenemos que aprender también a observar lo positivo, lo bueno, lo maravilloso que Dios ha depositado en nuestro compañero, ¿verdad? No importa, nosotros podemos decir, ya se le cayó todo el pelo, ahora sí, ¿verdad? Pero ahí está la belleza, ahí está la gracia, ¿verdad? O la pobre mujer, la mujer ya solo, ya no puede ni subir las gradas, pues ahí está la belleza, ¿verdad? Ahí está la gracia, ahí está lo que se necesita. Hermanos, no importa que este cuerpo físico se vaya desgastando. Amén. Tiene que haber una gracia especial. Amén. ¿Por qué es que nosotros nos vamos a fijar en lo que no es agradable? Si tenemos toda una vida en la cual el Señor depositó su gracia y su misericordia. Amén. Juntos hasta el final. Yo leía un libro que dice, te amo hoy más que ayer y te amaré mañana más que hoy. Miren, es algo tan especial, ¿verdad? Esa tiene que ser nuestra consigna. Te amo hoy más que ayer, pero te amaré mañana más que hoy. Y no importa lo que venga. Eso nos lo prometimos, ¿no? Nos hicieron prometer. Promete usted en las buenas y en las malas y que no sé qué y que no sé cuántas. Y cuando llegan las malas, ¿verdad? Ahí que mire cómo sale, no puede ser posible. Es nuestro compañero, es nuestro paje, dice, ¿verdad? Que era leal compañero, era incondicional. Y así tenemos que ser nosotros para dar un testimonio de servicio a los que vienen. Hermanos, ¿cuánta gente viene de fuera y cuando nos ve dentro de la iglesia dice, ay, este es cristiano? No parece. ¿Y ahora qué hace aquí? ¿Yo sirviendo? ¿Verdad? ¿Qué pasó, verdad? No, tenemos que dar un testimonio de que nos amamos, nos servimos, nos atendemos. Por eso, dentro de la iglesia usted no descuide a su pareja. Cuando haya un evento, una actividad, usted como mujer es la primera que debe atender a su esposo y su esposo tener el cuidado de usted. ¿Dónde te vas a sentar, mamita? Y no va a hacer la carota, ¿verdad? O te sirvo tu cafecito, no quiero, ¿verdad? No, tenemos que ser dulces uno para el otro, amén, porque la dulzura va a hacer que permanezcamos, amén. Gloria al Señor, dele un aplauso. Yo estoy terminando. En el matrimonio tenemos que tener en cuenta estas cosas: respeto a la autoridad, la obediencia y la sujeción, el amor y la consideración, el reconocimiento de sus propias funciones naturales seculares. No nos sobrepasemos, ¿verdad? Que el hombre haga lo que a mí me toca y yo descanso, o que la mujer haga lo que a mí me toca y yo descanso. No, seamos capaces de cumplir nuestras propias funciones con agrado. Ya me cansé de barrer todos los días. Qué aburrido lavar esos platos todos los días.
Con amor las cosas son más dulces, ¿verdad? Lo rutinario se vuelve agradable. Amén. Porque con amor lo estamos haciendo. Y tomar en cuenta los 3 pilares: la economía, la comunicación y la vida íntima. Ay, ya soy viejita, ya no quiero ni que me abrace este viejo. No, ¿verdad? O el hombre ya no quiere ni que le dé un beso. Ay, señora, que tanto que le gusta estarme besando. Pero si es parte de la vida, amén, tenemos que llegar a amarnos así. Gloria al Señor. El hombre conduce el matrimonio por razonamiento y no simplemente por sentimiento. Si a nosotros las mujeres nos dan a conducir el matrimonio, lo echamos a perder, porque todo es sentimiento, por todo lloramos, por todo peleamos, por todo discutimos. El hombre es más racional, ¿verdad? Entonces tiene que conducir el matrimonio. El Señor no se equivocó al dejarlo de esa manera. Nosotros le imprimimos el sentimiento, la gracia, el amor, la dulzura. Amén. También, hermanos, el perdón. Es necesario el perdón. Perdonar a quien nos hizo daño. Porque a veces no buscamos quién nos las debe, sino quién nos las paga. Y son nuestros hijos y es nuestro cónyuge el que nos paga las cuentas que otros obtuvieron. Y demos un testimonio agradable, de bendición en el servicio al Señor. Amén. Bueno, se terminó mi tiempo, creo que me pasé mucho más de la cuenta. Yo quisiera solamente, voy a abusar de su paciencia, que se ponga de pie, que tome a su esposo o a su esposa de su manita. Y quiero que le diga ahí, juntamente con su cónyuge, primero agradézcale al Señor la bendición tan linda que le ha dado de tener un esposo o una esposa. Si no está aquí con usted, bendígalo o bendígala donde quiera que esté. Y dígale al Señor que el Señor le perdone si usted en algún momento no ha sido considerado o considerada y no ha sido el paje de armas que tiene que ser en su matrimonio. Digámosle al Señor, ahí juntos: Señor, perdónanos por favor, porque hemos fallado. Te rogamos en esta hora que limpies nuestras faltas con el poder maravilloso de tu sangre y que nos des, Señor, la gracia, la sabiduría y el entendimiento, Señor, para avanzar y para dar un testimonio precioso, Señor, para las almas que vienen, aquellas almas que no te conocen, pero que quieren encontrar refugio, Señor, en tu casa. Señor, gracias por hacerme el esposo o la esposa, Señor, que tú pusiste en tu corazón que yo fuera. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora yo bendigo a cada matrimonio, a cada pareja, a cada familia, y que puedan ser ellos un testimonio vivo para su descendencia, Señor, del amor tuyo y del poder tuyo.